dominio, poder, potestad, tu nombre sobre todo es más grande, tu nombre sobre todo Santo, dominio, poder, potestad, tu nombre sobre todo tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo Santo, dominio, poder, potestad, tu nombre sobre todo tu nombre es más alto, tu nombre sobre todo Santo, dominio, poder, potestad, tu nombre sobre todo tu nombre es más alto, tu nombre es más grande, tu nombre sobre todo dominio, poder, potestad, tu nombre sobre todo Santo, llama la creación, Santo, exaltado Dios, Santo por siempre, cuando el pueblo ante Santo, soberano es Él, Santo, Santo por siempre. En los cielos adoran a Dios. En los cielos honran el nombre de Dios. Y nosotros aquí en la tierra también adoramos. También nos unimos en ese mismo cántico, en esa misma adoración. Nosotros no le adoramos por lo que Él hace en nosotros. Nosotros lo adoramos porque Él es Dios. Si tú le adoras, Él es Dios. Si tú no le adoras, Él va a seguir siendo Dios. Nosotros necesitamos adorarle. Nosotros necesitamos cambiar la atmósfera. Nosotros necesitamos entrar en su presencia y traer el reino de Dios aquí en la tierra. Para que nuestros problemas, para que nuestras dificultades, para que nuestra enfermedad sea deshecha por el poder de su nombre, por el poder de su presencia. Por eso le adoramos, porque entendemos que nosotros adorándole a Él, nos acercamos a Él. Y si nos acercamos a Él, toda la maldad se disipa. Toda obra contraria contra nosotros se disipa. Por eso yo necesito adorarle. Por eso yo necesito adorarle. Por eso tú necesitas adorarle. Porque si tú la adoras, entras a su presencia. Y en su presencia, en su palabra, hay plenitud de gozo. En su palabra, en su presencia no hay tristeza. En su presencia no hay amargura. En su presencia no hay enfermedad. En su presencia no hay escasez. Porque en Él estamos completos.
mismo? ¿Por qué yo busco de Dios, busco su presencia y las cosas me van mal? ¿Por qué? Si oro, si ayuno, ¿por qué tengo tanta resistencia? Es porque el enemigo se levanta para que tú no alcances tu victoria. Quiero compartir una palabra esta noche, una palabra muy cortita, pero que va a ser edificación para nuestra vida. Hace unos meses atrás, Dios me dio esta palabra. Yo venía manejando y sucede muchas veces que cuando Dios me da palabra, después yo me olvido. Entonces me acordé y la grabé en mi celular. Grabé un pedacito porque me acordé al último. Y mientras hoy me estaba bañando, Dios me volvió a hablar a través de esta palabra. Y justo la pastora me dice si tenía algo para compartir y más o menos me relata algo. Digo, sí, esta es la palabra. Quiero compartir con ustedes el libro de Efesios capítulo 6. Todos conocemos esta palabra, capítulo 6, verso 12. Dice así la palabra del Señor: porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Sabes que esta palabra nos habla de que nos tenemos que vestir de la armadura de Dios? Pero yo quiero enfatizar en este pedacito que dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne. ¿Qué nos quiere decir la palabra del Señor? Que tú no tienes, ni tú ni yo tenemos lucha contra seres humanos. Tú y yo no tenemos lucha contra el hermano. Tú y yo no tenemos lucha contra el esposo, contra la esposa, contra el hijo, contra el vecino. No, porque nuestras luchas son espirituales. Dice en el libro de Juan que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales y poderosas en Dios, el cual podemos deshacer toda obra del enemigo. O sea que entendiendo nosotros este punto, que nuestra lucha no es contra carne, no es contra sangre, sino es contra obra de maldad. Dice aquí que habitan en las regiones celestes. Y sabe que muchas veces somos atacados por personas, muchas veces por familiares, y la lucha se presenta muchas veces en personas, pero ¿sabe qué? No son las personas, son las influencias del enemigo que utiliza para atacar tu vida, para atacar tu paz. Y dice aquí, no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades. ¿Sabe que cuando habla de principados, esto es una jerarquía como en un país? Viene el presidente, vienen los gobernadores, vienen los intendentes, después vienen los concejales. Y el reino de las tinieblas se maneja de la misma manera. Tiene una autoridad máxima que es principado, príncipe de las tinieblas. Es el único reinado que no tiene rey, porque el único rey es Jehová de los ejércitos. Él está sobre todas las cosas. Dice su palabra que eres Dios
de dioses. Él es Señor de señores. Aleluya. ¿Y sabe lo que hace una potestad? Gobierna sobre países. ¿Cómo es esto? Claro, porque según el rango que tenga y la influencia que toca. Vemos en situaciones, en países, por ejemplo, hace años atrás, nuestro país estaba siendo gobernado por un demonio que se llamaba aborto. Era un principado. El principado de LGBT. Otro principado. Uno va a un país y dice, bueno, este país es gobernado por esta corriente. Muchos le llaman moda, pero no es moda, sino es que hay un principado gobernando esa nación. La influencia de ese principado toca a los presidentes, toca a las altas esferas de la gobernabilidad. Y ahora yo como sé cuál es el principado, porque nosotros tenemos que vestirnos la armadura de Dios para luchar contra toda esa fuerza de maldad. Ahora, ¿cómo yo identifico cuál es el principado que gobierna mi país? ¿Cuál es el principado que está atacando a la presidencia, a nuestros gobernantes? En estos últimos tiempos estamos siendo sometidos a la esclavitud. En este último tiempo estamos siendo sometidos bajo el FMI. En este tiempo estamos siendo sometidos bajo Donald Trump. ¿Cómo es esto? Ya están mandando soldados a ocupar parte del sur. Supuestamente es para entrenamiento, pero no, en realidad lo están sitiando. En realidad lo están acorralando. ¿Qué está haciendo el presidente? Está entregando el país. Está entregando el país a que otros hagan lo que quieran con nosotros. Una de las reservas más grandes que tenemos nosotros aquí en la tierra es el agua. Y está en el sur. Imagínense que nosotros, siendo el dueño del agua, va a llegar un tiempo que nosotros vamos a tener que pagar, como ya se paga el agua. Pero no pagarle a los gobiernos, a este gobierno, sino pagarle a empresas extranjeras. Entonces, la potestad que hace, toma la mente de los que gobiernan los países. Aleluya. Entonces nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino es contra esos espíritus que se mueven en las regiones celestes, que son designados. Todos los países no son tomados por los mismos demonios. Cada país tiene su cultura y cada cultura es un demonio que está designado a esa nación. Los países tenemos contragobernadores. Primero empieza por los presidentes, después por la gobernación. O sea, ¿qué quiere decir? Que en la provincia de Buenos Aires hay un demonio asignado que toma la mente del gobernador y toda su cúpula. Pero usted va a Salta y ya no es el mismo demonio. Ya son otros demonios que son asignados a tomar ese tipo de territorio. ¿Y por qué no es el mismo? Porque los demonios son territoriales. No es el mismo demonio que se mueve acá en Solano, no es el mismo demonio que se mueve en Lanús o en Varela. ¿Y cómo lo conocemos esto? A través de la oración, a través de la búsqueda. Dice, gobernadores de las tinieblas de este siglo contra hueste de maldad de las regiones celestes.
Le comentaba a mi esposa, no sé si ayer o antes de ayer, que la antena 5G del internet dice que está produciendo en mucha gente, en muchos países, cáncer. Mientras aumenta la tecnología, nosotros no nos damos cuenta, pero en el aire se mueven muchas cosas. Y esas influencias muchas veces tocan nuestras vidas. Y yo, ¿cómo me doy cuenta? A veces nosotros como matrimonio nos pasa, y el que me dice que no le ha pasado, pásase acá a arrepentirse por mentiroso. Pero pasa muchas veces que llega mi esposa de trabajar y a mí me agarra como una molestia. O ella llega y me ve y como que algo le molesta. Pero ¿qué le molesta si no nos vimos todo el día? Pero ¿qué pasa? Hay influencia. Hay influencia en el aire que hace muchas veces que toque nuestra mente. ¿No le ha pasado a usted que va a un lado y dice, uy, acá hay una mala energía, una mala onda, me fui recontra cargado, me fui recontra mal de acá? O a veces uno llega a casa y dice, no, yo no veo la hora de irme, no veo la hora de irme porque me siento incómodo. Ahí se ríe, ¿no? Porque le ha pasado, ¿no? A Marcelito le pasó. Aleluya. Porque son influencias que se mueven en las regiones celestes. Usted no lo ve. Yo no lo veo, pero existe. Y el enemigo en este tiempo está tomando las mentes de las personas por medio de influencia para atacar a otros. A veces pensamos que tenemos lucha, no porque aquel hermano habla mal de mí, aquella hermana habla mal de mí. No es la persona, sino es la influencia que ha tomado su vida, que ha tomado su mente. ¿Y por qué sucede eso? Porque estamos débiles en la búsqueda, estamos débiles en la oración. Yo le digo a mi esposa, cuando sentí esa molestia, no le dé lugar, ponete a orar. Y yo cuando siento esa molestia, ya me pongo a orar y a reprender y deshacer toda obra de maldad. Porque dice que el diablo vino para hurtar, matar y destruir. A Dios vino a deshacer todas las obras de las tinieblas. ¡Aleluya! A Él la gloria. Él vino a deshacer. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces somos atacados. Muchas veces usted como matrimonio se levanta a su esposa. Una vuelta, un hermano mío me dijo, me casé con el demonio. Aleluya. Porque era tremenda la lucha que se había levantado. Claro, pero yo en ese momento tampoco tenía el conocimiento o la revelación que Dios me puede traer hoy para saber cómo afrontar esas situaciones. Entonces ya cuando uno sabe, cuando uno ya lee el mundo espiritual, ya uno no le afecta que hablen de uno o que le critiquen a uno. Gloria a Dios si me critican, gloria a Dios si te critican, porque esa es su palabra, que bienaventurados soy cuando por mi causa os vituperan, os persiguen. Eres bienaventurado. Tú eres bienaventurado. Ahora si hablas porque vos vas a hacer las cosas mal, bueno, arrepentiste. Pero si estás caminando bajo la voluntad de Dios, estás tratando de hacer la voluntad de Dios y se levantas muchas veces hablando mentiras, gozado en eso. ¿Sabe que mientras meditaban esta palabra, hay una palabra que dice que hay 6 cosas que Jehová aborrece, pero más hay una que abomina su alma?
Entre todo eso está el aborto, la mentira, la maldad, el engaño, todo lo que usted se pueda venir a su mente. Son 6, pero dice que hay una séptima que abomina el alma. ¿Sabe cuál es? Aquel hermano que siempre discordia entre los hermanos. ¿Y por qué? Es eso lo que Dios abomina, porque eso es lo que hizo Satanás en los cielos. Él vio la grandeza de Jehová y dijo: subiré y haré mi trono en el oriente. Claro, pero solo no podía ir a hacer su trono, entonces fue, como se dice vulgarmente, a comerle el oído al angelito. Hey, fíjate, si nosotros podemos hacer lo mismo, nosotros podemos tener nuestro reino, podemos ser igual que él. Y fue al otro angelito, le dijo lo mismo. Hey, che, mirá, no te juntes con aquel, porque mirá que aquel dijo tal cosa de vos. Y fue al otro y le dijo: che, mirá que aquel también dijo tal cosa de vos. Y dice que se encontró en su corazón maldad, que se encontró en su corazón rebelión. Por eso la gente que arma discordia entre los hermanos, Jehová lo abomina. Pero sabe que no es el hermano, sino es la influencia que tomó la mente de ese hermano. Son que están influenciados bajo obra de maldad. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? ¿Entrar en guerra con ellos? No. Tenemos que fortalecernos. Tenemos que tomar la armadura de Dios. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. O sea que todo lo que se levanta contra ti no es la esencia, no es la persona, sino es la influencia demoníaca que ha tomado control de su mente, ha tomado control de sus labios y hace que hable mal de ti, hace que te critiquen, hace que te persigan. Pero ¿sabes qué es lo bueno? Dice su palabra que en el mundo tendréis aflicción. Ella no había advertido de todas estas cosas. Todo aquel que sigue el camino de Dios va a tener aflicción. Todo aquel que sigue los caminos de Dios va a tener persecución. Va a tener momentos amargos. Va a tener momentos de soledad. Va a tener momentos de angustia. Va a tener momentos de tristeza. Pero dice su palabra: confiar. Confiad, yo he vencido al mundo. Y sabe que sobre todas estas cosas Dios nos dio poder y nos dio autoridad a nosotros que somos la iglesia de Cristo. Cuando Adán y Eva pecaron en el huerto, ese poder había sido destituido del hombre. Porque Dios, cuando creó a Adán, le dio el poder para juzgar, para llenar la tierra, para producir. Todo ese poder nos dio a nosotros, por intermedio de Adán. Pero cuando el hombre peca, le cedió la autoridad al diablo, le cedió la autoridad al enemigo. Pero ¿qué pasa? Vino Jesús, murió en la cruz del Calvario y a través de su muerte le arrebató la autoridad al diablo y se la entregó a la iglesia, que somos nosotros. Dios no puede intervenir en el mundo espiritual si nosotros aquí en la tierra, que tenemos la autoridad, no hacemos uso de ella. Muchas veces sí, Dios se va a encargar, Dios va a hacer. No, vos tenés que luchar, vos tenés que guerrear por tu bendición. Porque Dios le dio el poder, le dio la autoridad al hombre.
Y como dice que cielo y tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán, Él no va a cambiar las cosas. Si nosotros queremos recibir bendición de parte del Señor, nosotros tenemos que arrebatar esa bendición. Por eso dice su palabra, que el reino de los cielos sufre violencia. ¿Por qué? Porque hay una guerra espiritual en los aires, de cual nosotros no vemos. Pero dice que solamente los valientes lo arrebatan. ¿Cuántos valientes hay aquí? Gloria a Dios por los 2 o 3 valientes. ¿Cuántos valientes hay aquí? Y si tú no te sientes con valentía, dile, Señor, dame valentía. Fíjese que cuando Daniel clamó al Señor por 21 días, dice que se levantó el rey de Media y de Persia a luchar contra la respuesta. Pero cuando vino el ángel de Jehová, le dijo, desde el día que dispusiste tu corazón a entender, fueron oídas tus palabras. Ahí nos muestra que en el mundo espiritual se libra una guerra todos los días. Se libra una batalla todos los días. Y si tú oras y no viene la respuesta, es porque en los cielos se está librando una batalla para que esa respuesta no llegue a tu vida. Por eso nosotros tenemos que ser valientes y arrebatar esas bendiciones, arrebatar esa respuesta que el Señor viene para nosotros, que el Señor trae para tu vida. Ahora el poder, la autoridad Él nos dio a nosotros. El poder, la autoridad te lo dio a ti. Una vez que tú le dijiste, Señor, te entrego mi vida, mi mente, mi corazón, sé tú mi Señor y te voy a servir, ella te entregó el poder. Ella te entregó la autoridad. Hoy estaba viendo una predicadora y decía que al mes de convertida Dios ya le había empezado a utilizar en milagros, en prodigios, en maravillas. Uno dice, wow, en un mes, sí, en un mes. Porque esto es para lo que creen. Le dijo Jesús a Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Solamente necesitamos creer. Yo necesito creer. Tú necesitas creer. Entonces, nuestra lucha no es carnal. Nuestra lucha es espiritual. Pero ¿sabes qué? Dijo el Señor, en el mundo tendré aflicción, pero confiad. Yo ya he vencido al mundo. Él ya venció, ahora nosotros tenemos que tomar esa victoria. Tenemos que tomar nuestra salud. Tenemos que tomar nuestra economía. Aunque a veces estamos en ese proceso y a veces les parece que es imposible, pero es todo cuestión de creer. Todo cuestión de creer. Esa es su palabra, que para el que cree, todo, no una cosa, todo. Todo. Yo no sé por lo que estás pasando. Yo no sé qué es lo que te está aconteciendo, qué es lo que te está afligiendo, qué es lo que te está amargando. Quizás te has embroncado con alguien porque esa persona te ha criticado o te ha juzgado. Quizás te ha maltratado. No lo sé. Pero déjame decirte que no fue la persona. No es la persona. Sino es la influencia que el enemigo quiso usar para destruir tu vida. Porque él vino para hurtar. ¿Hurtar qué? La paz. Para matar. ¿Matar qué? Tu vida. Hay gente que anda en la vida
que viven, respiran, pero están muertos. No tienen paz, no tienen felicidad, no tienen nada. Viven derrotados. Es porque el enemigo ha prevalecido contra su vida. Pero déjame decirte que tú tienes el poder. La respuesta está en ti. La respuesta está en ti. La respuesta no está en el amigo, la respuesta no está en la amiga. La respuesta está en ti, porque Él puso el poder sobre ti. Él puso la autoridad sobre ti. Ahora depende de ti a que haga uso de ese poder. Te invito a que te pongas de pie. Y si alguno se siente débil,